Explicación en escritura vernácula para las coplas de primavera para el año de Jiachén 2024. 10. Seguir el estrecho camino del pequeño corazón humano en el año de Guimao conduce al colapso de los países y sus líderes. Arrepiéntete sinceramente y reflexiona para mover a los Budas y Espíritus Santos del año de Jiachén mientras experimentas desafíos y dificultades. Seguir el estrecho camino del pequeño corazón humano en el año de Guimao conduce al colapso de los países y sus líderes. Esta afirmación se refiere a la forma de gobernar de un gobernante, indicando que los líderes han perdido su camino moral, los que como predecesores han perdido su camino moral. Por lo tanto, se dice que el camino de la gobernabilidad ya se ha inclinado. Y quienes, como predecesores o líderes, han perdido su brújula moral tienden a recurrir a las fuerzas movilizadoras. Con el fin de proteger su poder y estatus, emplean fuerzas militares y de guerra, tratando de fortificar sus posiciones. Sin embargo, el I Ching nos enseña que esto es inútil. Para ser eficaz, uno debe ocupar el lugar que le corresponde y cumplir con los deberes en consecuencia, estableciendo un liderazgo virtuoso. El liderazgo virtuoso, siendo los predecesores, uno debe cumplir con las responsabilidades de un predecesor y los líderes deben mantener los deberes de un líder. Este es el camino correcto. Sin embargo, a nivel mundial, muchos líderes han flaqueado y las naciones están al borde del colapso. Este fenómeno es similar a la imagen de la ciudad colapsando en su foso. Si esto continúa, habrá cambios de dinastía, no solo para las naciones, sino también para lugares como el campo de Tao, las religiones y los reinos políticos, todos experimentando desafíos similares. Por lo tanto, si no se gobierna adecuadamente, sin el corazón por el bien del país y de la gente común, existe la posibilidad de ser derrocado. Como gobernante, uno debe cuidar el sustento de la gente, asegurándose de que la gente común pueda sostener sus vidas y pueda llevar una existencia pacífica. Si hay un desempleo generalizado y la gente no puede encontrar trabajo, ¿cómo pueden vivir bien en esas condiciones? Sin los medios para ganar dinero, la vida se vuelve insostenible. Entonces surgirá el término colapso en el foso y muchos lugares colapsarán, especialmente las grandes ciudades. Sin embargo, ¿cómo podemos saber si hay colapso? Una multitud de pérdidas de empleos, cierres de tiendas y bancarrotas, estos son signos de colapso en el foso. Toda la economía se estanca y colapsa. En resumen, el término colapso en el foso significa cambios significativos y muchos países, ciudades, líderes, etc., colapsarán. Sisun nos ha dicho durante mucho tiempo, la gente morirá y el campo de Tao perecerá. ¿Qué significa esto? Es posible que muchas personas aún no lo hayan sentido, pero presta atención a este año y al próximo. La gente parece no darse por vencida hasta que llega al río amarillo, las lágrimas no fluirán hasta que vean el ataúd. La gente parece no tener miedo hasta que llega a su propia casa o hasta que ellos mismos se enfrentan a la muerte. Parece no tener sentido de alerta. En el pasado, cuando un sabio escuchaba un débil trueno, pensaba, ¿había hecho algo malo? ¿Había violado la voluntad del cielo? De lo contrario, ¿por qué habría truenos? ¿De qué me está advirtiendo el cielo? Sin embargo, hoy en día, la gente lo descarta como superstición. Mientras estamos ansiosos, otros podrían decir, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Por qué le tienes tanto miedo a la muerte? Y terminan siendo ridiculizados. La gente moderna parece ignorante de la vida y la muerte, involucrándose en actividades que conducen a la destrucción. Con solo unos pocos meses restantes en este año, es realmente una gran calamidad. El Fu en el hexagrama Fu y el Fu en la destrucción pueden tener caracteres diferentes, pero en esencia son lo mismo. Por lo tanto, podemos recuperarnos o podemos ser destruidos. No queda mucho tiempo. Como dice el refrán, la gente morirá y el campo de Tao perecerá.
Si no estamos bien preparados para la resurrección, para decirlo sin rodeos, estamos preparados para morir y podríamos enfrentarnos a la extinción en cualquier momento. Este es el significado de colapsar en el foso. Entonces, en la declaración seguir el camino estrecho del pequeño corazón humano en el año de Guimao conduce al colapso de los países y sus líderes. A los taiwaneses les gusta la vivacidad, y la gente en el mundo también disfruta de situaciones animadas. No les gusta tomar la carretera principal, por el contrario, los pequeños caminos están abarrotados de gente, pensando que la ruta tomada por más personas es la ruta correcta. El corazón humano puede parecer cauteloso, hablar eufemísticamente es ser cauteloso y meticuloso, pero la capacidad del corazón es pequeña y estrecha. Esto los lleva a tomar el camino lateral, tomar el camino pequeño, tomar el camino de la muerte. En las Analectas de Confucio se menciona, incluso en las pequeñas habilidades, debe haber algo que valga la pena, pero profundizar persistentemente en estas pequeñas habilidades puede obstaculizar la participación en grandes empresas. Por lo tanto, una persona noble no se involucra en tales asuntos. En cuanto al número de personas, al menos, son más personas que las que toman la carretera principal. Sin embargo, es ahondar persistentemente en estas pequeñas habilidades puede dificultar la participación en grandes empresas y hacia dónde se dirigen. ¿No se atascará? ¿Cómo les importarían a los seres humanos estas cosas? Por supuesto, no pueden ver hasta ese punto. Pronto no podrán continuar, y hay propagación del Tao. Si no hay más Tao para propagar, ni siquiera se sienten ansiosos, en realidad ha pasado mucho tiempo sin propagar más Tao. En cambio, se encuentran en una situación similar a esperar junto al tocón a una liebre, anticipando la oportunidad de recoger un conejo muerto que es lo suficientemente tonto como para ser derribado por sí mismo. ¿Piensan, no vino Yuan Sang Darren a guiarnos? ¿Por qué no ha venido? ¿Ha venido Yuan Sang Darren a guiarnos? Puesto que hemos seguido el decreto celestial, debe haber la guía de Yuan Sang Darren en él y la guía también de Sisun y Simu. De lo contrario, es imposible. Aquellos que no están calificados, incluso si se cuelan, serán expulsados y puestos a prueba por las circunstancias. Estas son todas las responsabilidades de Yuan Sang Darren. ¿Cómo podría ser falsificado? Fingiendo que nos hemos retirado, fingiendo ser sacerdotes, ¿podemos engañar al cielo? Las personas pueden engañar a las personas, pero no tienen la capacidad de engañar al cielo, a las deidades y a los budas. Cuando llegue el momento, el cielo habrá enganchado individualmente a cada uno de ellos. Es realmente lamentable. La gente no toma el camino principal, sino que prefiere tomar caminos laterales porque son más festivos. El problema principal es que es difícil distinguir entre la autenticidad y la falsedad, entre lo correcto y lo incorrecto. Muchos simplemente siguen la opinión prevaleciente, especialmente durante este periodo, y este fenómeno es muy obvio. La Santa Madre también ha dicho, actualmente, el impacto del campo de Tao en el entorno general es solo una décima parte, mientras que la influencia del entorno general en el campo de Tao ya es de 9 décimas. Esto no es un asunto de esfuerzo humano, sino un asunto de la voluntad del cielo. Este tiempo es una prueba del cielo, y estos cambios ambientales también son orquestados por el cielo. ¿Cuánta gente lo entiende realmente? Si te dieran a elegir entre un décimo y un noveno décimo, ¿cuál elegirías? ¿De verdad elegirías una décima parte? La gente tiende a ser oportunista, pensando que seguir a la mayoría es correcto, la minoría se somete a la mayoría, básicamente esto no es una verdadera cultivación basada en la verdad. Es simplemente observar estos fenómenos. Esta vez es realmente trágico. Por lo tanto, afirma que seguir el camino estrecho del pequeño corazón humano en el año de Guimao conduce al colapso de los países y sus líderes.
Arrepiéntete sinceramente y reflexiona para conmover a los Budas y Espíritus Santos del año de Hyachen mientras experimentas desafíos y dificultades. En el hexagrama Fu, cada línea contiene el carácter Fu, retorno, ya sea retorno repetido, perdido en su retorno o regreso solo. Sin embargo, al tope un 9 del hexagrama de Go del próximo año dice, se encuentra en los cuernos y tiene dificultad. No hay culpa. Solo el 9 al tope contiene el personaje Go, el resto de las líneas no lo tienen. En la explicación textual, la colisión de encontrarse con cuernos, ya que ha alcanzado el al tope el 9 y el al tope un 9 de Go está relacionado con el 9 al tope del hexagrama Yan, que dice el dragón en la cúspide tiene arrepentimiento. En el I Ching hay casi estas 4 palabras, auspicioso, ominoso, arrepentimiento y arrepentimiento. Después del arrepentimiento viene el arrepentimiento y después del arrepentimiento hay auspicios. Después de los auspicios puede haber gozo, pero entonces el gozo excesivo conduce a la tristeza y entonces uno puede volver a cometer el mal. Después de hacer el mal, vuelve a haber arrepentimiento y después del arrepentimiento viene la restricción. Originalmente, la gente corría imprudentemente, pero ahora son más comedidos y no se atreven a actuar imprudentemente. De lo contrario, si chocas con cuernos, ¿seguirías chocando? Por lo tanto, debemos arrepentirnos, y después de arrepentirnos, no hay falta, lo que indica corrección, de lo contrario, sin arrepentimiento, sería ominoso. Por lo tanto, tienes que aprender a contenerte, a reflexionar, incluso si chocas contra una pared, pateas una placa de metal, te encuentras con dificultades, te enfrentas a obstáculos. Todo esto sucederá en el año de Hyachen. No pienses que aguantar este año significa que serás feliz el año que viene. En los próximos años, no será posible ser feliz, continuará hasta el año 2027. Los años 2026 y 2027 tendrán la calamidad del caballo rojo y la cabra roja. Es una catástrofe histórica escrita en la historia desde la antigüedad. Muchas dinastías han sufrido esta calamidad y poco después, reyes y países perecen, lo que lleva a un cambio en las dinastías. Tales grandes desastres, grandes calamidades crean el colapso o la destrucción de un país. Por lo tanto, habrá cambios significativos en el año de Hyachen. Descendencia simultánea de Tao y calamidad. Los cultivadores y propagadores de Tao no deben entrar en pánico solo porque escucharon mucho sobre calamidades. En su lugar, deberían reflexionar, dar un paso atrás y pensar. De esta manera, no habrá problemas y encontrará las respuestas a lo que debe hacer. Hay remordimiento, hay cambio, las cosas mejorarán. Por lo tanto, si te encuentras con dificultades en el año de Hyachen y entiendes cómo arrepentirte, lo que hagas será sin faltas ni errores. Esto moverá a las deidades guardianas, Budas, Bodhisattvas y deidades fantasmas. En otras palabras, para todos durante este periodo, es imposible confiar en uno mismo para escapar de las tribulaciones. Como mínimo, debes trabajar para mover a los fantasmas y deidades para que estén dispuestos a ayudarnos. Sin embargo, la tribulación de esta vez no solo afecta al reino humano, sino que también influye en el reino celestial. Incluso los fantasmas y las deidades son incapaces de garantizar su propia seguridad. ¿Cómo pueden protegernos? Los únicos que pueden protegernos son los Budas y las deidades en el cielo. Porque los Budas y las deidades en el cielo no se ven afectados por el estado actual de Chi, por lo que existe la salvación universal de los 3 reinos. Si la calamidad es solo en el reino humano, sería suficiente para llevar a cabo la salvación universal para los humanos. ¿Por qué necesitamos la salvación universal para los 3 reinos? Es porque los 3 reinos tienen calamidades. Sin embargo, ¿cómo podemos obtener la ayuda de fantasmas y deidades? Todo lo que hagamos debe mover genuinamente a los Budas sagrados y a los Espíritus Santos para que estén dispuestos a ayudarnos.
Sun ha dicho, de ahora en adelante, el cielo no sabe cómo describir las dificultades que enfrentarás. Aunque hay dificultades, no significa que no puedan resolverse. Requiere sabiduría. Luego sigue la declaración: las personas sinceras tendrán naturalmente el lugar al que pertenecen. Si uno es sincero, naturalmente habrá un camino, ya que las deidades y los budas nos guiarán. Sin embargo, en este proceso, es difícil pasar por miles de pantallas y pruebas, pero el curso de los acontecimientos es dulce. Y aunque pueda ser difícil, será amargo pero dulce. Mientras nuestros corazones permanezcan firmes, las deidades y los budas nos ayudarán de inmediato. A pesar de que el mundo fenoménico puede parecer muy amargo, aquellos que entienden usar sus corazones diligentemente, se comprometen profundamente con el corazón, sentirán una alegría cálida e indescriptible. En ese caso, emprenderemos voluntariamente el esfuerzo, y esto es lo que significa mover a los budas y a los espíritus santos.